Les bendiga, hermanos. Por favor, si abren sus escrituras al libro de Jeremías, en el capítulo 18, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6, una escritura bastante conocida por todos nosotros. Nuestro estudio de hoy, Cristo, el alfarero eterno. Cristo, el alfarero eterno. Jeremías 18, desde el verso 1 hasta el verso 6, dice, hermanos, en la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pueden sentarse, hermanos. Los versos que hemos leído son parte de una historia impactante que nos deja a nosotros grandes enseñanzas. El profeta Jeremías recibe este mensaje en un momento muy crítico para su vida personal y para toda la nación de Israel. Decimos que era un momento muy crítico porque esta palabra se la revela el Señor en pleno exilio babilónico. Pero fijémonos bien en algo muy importante. La primera palabra que Dios le dice a su siervo es: levántate. Dice claramente el texto: palabra de Jehová vino a mí diciendo: levántate. Lo cual nos indica, hermanos, que tanto Jeremías como todo el pueblo de Israel estaban postrados por la aflicción, la tristeza, la angustia, producto de su propia rebeldía. Este llamamiento sucede, como ya lo hemos dicho, en pleno exilio babilónico y también en medio de una gran decadencia moral y espiritual en toda la nación de Israel. En realidad el exilio va a ser consecuencia de toda esa decadencia moral y espiritual que reinaba en la nación. El desaliento lo llenaba todo. El dolor se había adueñado de los corazones de los hebreos. Pero Dios dice: levántate. Es decir, no puedes seguir así. Levántate y yo te mostraré algo que tú no sabes, algo que tú no conoces y que te servirá para entender todo lo que está pasando. Este pasaje es importante para nosotros, hermanos, porque la iglesia de Cristo vive hoy tiempos muy parecidos. Aunque no estamos sujetos a ningún tipo de exilio, pero sí, hermanos, estamos sufriendo un intento de expulsarnos de la vida de la nación, un intento de sacarnos de la vida del mundo. El mundo ya no quiere saber nada de Cristo. El mundo ya no quiere saber nada de la palabra, del evangelio, de la Biblia, de la oración. El mundo, hermanos, no quiere saber nada de todo aquello que represente al Dios verdadero y a su verdad revelada en el evangelio de Cristo. Quizás nosotros también necesitamos levantarnos. Por eso creemos que esta palabra es para nosotros, porque el Señor le dice a Jeremías: levántate. Y quizá, hermanos, el Señor le está diciendo a la iglesia hoy en día: levántate. No te puedes quedar en esa condición. No puedes quedar postrado por la indiferencia del mundo. Levántate y yo te mostraré algo que no conoces y que te ayudará a entender por qué están sucediendo estas cosas.
Ahora, ¿cómo vamos a entender todo esto? ¿Cómo vamos a llegar hasta un momento en el cual Dios nos pueda revelar la razón por la cual estamos viviendo el mundo en el que estamos viviendo? En primer lugar, hermanos, para estar delante del alfarero eterno, tenemos que ser sensibles a nuestra realidad. Todos ustedes sabrán, hermanos, que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Aquellos eruditos en la palabra le dieron este nombre porque ciertamente, hermanos, Jeremías lloraba continuamente, pero lloraba por la dureza del corazón de su pueblo. En sus libros, tanto en Jeremías como en Lamentaciones, imagínense que el segundo libro que él escribió se llama Lamentaciones de Jeremías, en lo cual él lamenta, hermanos, con gran tristeza y con mucho dolor la rebeldía del pueblo de Israel. En ambos libros él deja testimonio de cuánto lloraba él por la nación. Lloraba lamentando la rebeldía, la necedad, la infidelidad del pueblo de Dios. Predicaba el mensaje de Jehová con todo su corazón, tal como el Señor se lo había mandado, con todas sus fuerzas, pero no obtenía respuesta. Sabía que Dios lo había llamado a proclamar el mensaje, lo hacía, pero no pasaba nada, y entonces lloraba. Un ejemplo de cuánto dolor había en su corazón. En Jeremías 9, en el verso 1, dice él: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y de noche a los muertos de mi pueblo. Imagínense ustedes, hermanos, cuánto dolor había en su corazón al mirar la rebeldía, la indiferencia de su pueblo ante el mensaje de Jehová. Es fácil darse cuenta entonces, hermanos, que ciertamente Jeremías y la nación entera necesitaban de algo que les ayudara a recuperar su esperanza, y solo Dios se lo podía dar. Por eso el Señor lo envió a este lugar tan especial. Lo interesante, hermanos, es que no lo envió con un gran maestro sabio, no lo envió a la casa de un sacerdote, ni lo envió tampoco, hermanos, a un maestro del judaísmo. Lo envió a la casa de un sencillo alfarero. Allí descubriría Jeremías por qué estaban pasando las cosas que estaban pasando. Ahí iba a descubrir él la explicación de por qué había llegado el pueblo a aquellos extremos tan terribles. Es necesario, hermanos, entonces, que nosotros como iglesia del Señor seamos sensibles a nuestra realidad. Es necesario que sintamos pena, dolor, angustia por una sociedad que se desintegra, que acumula dolores y penas cada día que pasa. Es necesario que nos despojemos de esa actitud en la que a veces nos dan ganas de decir: ojalá que todos se vayan al infierno. Es mejor, hermanos, que al ver la necedad, el abandono de las cosas de Dios, lloremos por los que están perdidos. Es necesario que lloremos ante las grandes tragedias del mundo: la drogadicción, el alcoholismo, el materialismo, la ausencia de todo lo que tiene que ver con Dios, el abandono, hermanos, decidido a todas las cosas que tienen que ver con Dios. El mundo presente está tan lleno de dolor y de muerte que parece que ya nada nos conmueve. Ahora con esta pandemia cada día nos dice: hay tantos muertos. En las noticias nos dicen tantos miles de muertos, tantos miles, tantos millones de contagiados. Mientras no seamos nosotros, no ha pasado nada. No es posible, hermanos, que sigamos siendo una iglesia que abandona al enfermo, que abandona al que está en angustia, que abandona al que está en necesidad. Una iglesia que solo mira por su propia seguridad, por su propia comodidad, por su propia salvación, cuando en realidad Cristo murió para que su iglesia anunciara la salvación a todas las familias de la tierra.
No es posible que sigamos siendo una iglesia que no tiene compasión por el que sufre. Ya no nos quejemos tanto, hermanos, de cómo está el mundo de arruinado. Ya no nos quejemos tanto, hermanos, de por qué este mundo no quiere nada con Cristo. Hagamos que vean a Cristo en la iglesia del Señor y entonces van a tener esperanza. Reconozcamos, hermanos, que si la iglesia del Señor no les muestra al Dios vivo, no lo van a conocer. La única esperanza que el mundo tiene se llama la iglesia de Jesucristo. La única esperanza que el mundo tiene de encontrarse con ese alfarero divino que lo puede formar de nuevo y restaurar sus vidas es que la iglesia del Señor se lo presente. Pero si nosotros estamos ausentes del mundo, el mundo ya no tiene esperanza. Nunca van a ver a Cristo si la iglesia no se los muestra. Nunca van a encontrarse con Cristo si la iglesia no les lleva por ese camino. Por lo tanto, hermanos, así como Jeremías tuvo en aquella visión la comprensión de que debía ir a llevarles esperanza en Jehová a su pueblo, así también nosotros tenemos que entender que si nosotros no predicamos el evangelio, ellos no lo van a escuchar. Es hora de que nos levantemos y que llevemos esperanza a este mundo que está decidido a apartarse del camino de Dios a toda costa. Es necesario que tomemos fuerzas, que retomemos fuerzas y llevemos el evangelio, porque este mundo está muriendo sin esperanza. En segundo lugar, hermanos, nosotros vamos a llegar en la presencia del alfarero divino comprendiendo el plan de Dios. Aquel no era un alfarero cualquiera. Dios le dice a Jeremías: vete a casa del alfarero. No le da mayor dirección. No le dice: vete por esta calle y luego doblas y luego vas a llegar. Simplemente le dice: vete a casa del alfarero. Ustedes saben, hermanos, que el oficio del alfarero era uno de los más comunes en aquel tiempo. Por lo tanto, habría cantidad de alfareros a los cuales ir. Si el Señor se refiere: vete a casa del alfarero, es porque los dos sabían de cuál alfarero estaban hablando. Sin duda, hermanos, estarían hablando del mejor de todos, de un alfarero bien reconocido por su habilidad, reconocido por su capacidad, reconocido por la calidad de su trabajo. Por eso el Señor no le da mayores instrucciones, simplemente le dice: vete a la casa del alfarero. Ya tú sabes cuál. Ya tú sabes cuál es ese alfarero extraordinario ante el cual yo quiero mostrarte algo. Era un alfarero célebre, y con ese sencillo alfarero, hermanos, tiene Jeremías una comprensión del plan de Dios. Cuando él llega frente a aquel hombre, él estaba haciendo una vasija. Ya ustedes se imaginan esa alfarería artesanal con esa rueda que gira y ellos van moldeando el barro. Cuando él estaba haciendo esto, hermanos, aquella vasija se rompió, se arruinó, se echó a perder. Pero la gran lección que recibe Jeremías es que el alfarero, hermanos, no desecha aquel barro, sino que lo retoma y vuelve a comenzar a trabajar con él. Pero dice algo muy importante: para hacerla mejor de lo que antes era. Es decir, hermanos, el alfarero dice: yo iba bien con la vasija, pero se me arruinó. Pero voy a retomar este barro y ahora lo voy a hacer mejor de lo que iba antes. Ahora la voy a hacer mejor de lo que antes había planeado. La gran pregunta es, hermanos, ¿por qué no desechó aquel barro que se arruinó en su mano? No lo desechó, hermanos, porque él sabía que ese barro era de buena calidad. Él era el mejor alfarero, y una de las características del mejor en cualquier oficio
es que escoge los mejores materiales para hacer su trabajo. Él sabía entonces que este barro era de calidad, este barro era precioso, este barro valía la pena, y por lo tanto dice: no lo voy a desechar, voy a seguir trabajando con él y voy a hacer algo mejor de lo que antes estaba haciendo. No lo había desechado, hermanos, porque sabía que tenía un gran valor en él, porque sabía que era valioso, porque sabía que era algo que valía la pena. Esta es la gran lección que Dios le da a Jeremías. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos, porque vamos a ir a buscar el mejor barro. Génesis dice, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del barro, y a ese barro le dio forma, pero el pecado lo arruinó, lo echó a perder. Aquella vasija primera, aquel vaso primero que Dios hizo, se echó a perder por causa del pecado y se contaminó con muchas impurezas. Pero el Señor, Cristo, que es el maestro de maestros, sabe que nosotros somos el mejor barro que se puede encontrar. Por eso, hermanos, es que tenemos que comprender que a este mundo rebelde, a este mundo que rechaza la palabra del Señor, este mundo de hoy que no quiere nada con Dios, sigue siendo un barro, hermanos, al que Dios no desecha. Dios no lo quiere abandonar, Dios quiere retomarlo. Dios quiere retomarlo en su mano y comenzar otra vez a trabajar con él para hacerlo mejor de lo que antes era. Quiere darle una nueva forma, una forma superior a la que antes tenía. ¿Por qué Cristo no desecha a aquellos que rechazan de manera directa, hermanos, que se burlan incluso del Evangelio de Cristo? ¿Por qué el Señor no rechaza ese barro, hermanos, que hace risa las cosas del Evangelio, que incluso se expresa de manera perversa, de manera grosera acerca de las cosas de Dios? ¿Por qué Dios no les envía un juicio que les destruya de una vez por todas? Porque Él cree, hermanos, que ese barro es valioso. Porque Él cree, hermanos, que de ese barro todavía puede Él hacer algo bueno. Cristo no lo desecha porque sabe que es el mejor barro. Ahora, hermanos, preguntémonos: ¿y cómo podemos asegurar que esas personas que se expresan con tanto desprecio hacia las cosas de Dios sean el mejor barro? ¿Cómo es posible que podamos creer que ese es un buen barro cuando desprecian todas las cosas de Dios? Es que ese barro, hermanos, lo que lo hace valioso, lo que lo hace verdaderamente extraordinario y magnífico, es el precio que se ha pagado por ellos, la sangre de Cristo Jesús. Lo que en realidad lo hace valioso es el precio con el que ha sido comprado, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El barro, hermanos, del mundo no es valioso en sí mismo. El valor se lo atribuye el que Cristo haya muerto también por ellos. El Señor murió por nosotros, pero también murió por ellos. El Señor entregó su vida por nosotros, pero también la entregó por ellos. Es por eso, hermanos, que ellos también son el mejor barro en las manos del Señor. El Señor nos dice entonces a nosotros, su iglesia: cuando mires el barro incrédulo, sucio, contaminado con rebeldía y soberbia, grosero y perverso, no lo deseches, porque el Señor no lo ha desechado. No lo deseches, porque el Señor también derramó su sangre por cada uno de ellos. Así como no nos desechó a nosotros en nuestras rebeldías, nosotros no debemos desechar a nadie, aunque a veces nos dan ganas, porque con algunos nos dan ganas de desecharlo y decir: ya no sirve,
al infierno, al fuego eterno. Pero para el Señor ningún barro es desechable. Para el Señor ningún barro está totalmente perdido. Para el Señor todo el que vive debe escuchar el mensaje de salvación y tener la oportunidad de ser restaurado en las manos del alfarero. Dios le dejó ver, hermanos, al alfarero trabajando y le dijo y le mostró, hermanos, otra verdad importante. Es el alfarero el que va a renovar la vida del barro, no iba a ser Jeremías. Acuérdense que Jeremías estaba decepcionado, frustrado, llorando, porque predicaba y nadie le escuchaba. El Señor le dice: Jeremías, no te preocupes, porque no eres tú el que les va a cambiar la vida, soy yo el que les va a cambiar la vida. Esto para nosotros es importante, hermanos, para que no nos decepcionemos cuando predicamos el Evangelio y no nos escuchan, para que no nos frustremos cuando compartimos el Evangelio y la gente termina haciendo burla, haciendo risa e incluso, hermanos, diciéndonos groserías acerca del Evangelio. El Señor nos está diciendo: no te preocupes, porque no eres tú el que los vas a cambiar, soy yo el que los va a cambiar, porque Cristo es el alfarero. Él es, hermanos, el que con sus manos divinas y eternas puede transformar la vida del pecador más consumado que existe en este mundo. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a la iglesia: levántate y no te desanimes nunca, porque no es tu trabajo cambiarlos, no es tu trabajo transformarlos, no es tu trabajo hacerlos de nuevo. Ese trabajo es mío. Yo soy el que puedo transformarlos. Yo soy el que puedo cambiar sus vidas. Yo soy el que puedo restaurar todo lo que está arruinado en las vidas de estas personas. Por lo tanto, hermanos, el mensaje del alfarero es para nosotros de mucho ánimo, porque nos está diciendo que no nos desanimemos ante este mundo que parece, hermanos, tan decidido a rechazar el Evangelio de Jesucristo de una vez por todas, de manera definitiva, de manera total. Pareciera, hermanos, que el mundo dice: no más Dios, no más religiones, no más confesiones religiosas, no más asuntos de fe, solo el hombre es Dios. Parece, hermanos, que cualquiera se puede desanimar ante esa realidad. Pero ante esa realidad, la palabra del Señor nos dice que Dios todavía está vivo y que Él todavía es el Todopoderoso, que Él es el alfarero eterno que puede cambiar las vidas de las personas porque son barro en manos del alfarero. Amén. Por lo tanto, debemos confiar, debemos estar seguros, debemos tener ánimo, debemos renovar nuestra fuerza para seguir proclamando el Evangelio a este mundo que se pierde. Para concluir, hermanos, digamos que es fácil desanimarse en un mundo como este en el que vivimos, que cada día se muestra más opuesto a todo lo cristiano. Pero el Señor nos dice que nos levantemos para llevar su mensaje de salvación a toda criatura. No nos preocupemos por lo que puedan respondernos a nosotros. Nosotros no vamos a hacer las obras de salvación. No nos preocupe, hermanos, lo que nos digan a nosotros o cuánto nos rechacen a nosotros. Nosotros no los vamos a cambiar. Nosotros no los vamos a salvar. El que los va a salvar se llama Jesús de Nazaret y Él es el Todopoderoso. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la fuerza, Él tiene todo el amor y la misericordia para salvarlos. Por lo tanto, sigamos adelante, no nos desanimemos, porque la iglesia del Señor es la última esperanza del mundo. Vamos a orar.